Hola, como seguro ya sabes, el vídeo de hoy es la segunda parte del último que publiqué en el que te contaba cómo trabajar con las tintas al alcohol sobre una lámina de arcilla polimérica cocida. En este te voy a contar todas las pruebas que hice, que como ya imaginarás incluyen un montón de fracasos, pero también muchos caminos que permiten llegar a buen puerto. ¡Vamos! Voy a comenzar por recordarte lo que hice en el vídeo anterior. Usando una pastilla de color blanco opaco de Fernit No. 1, hice una lámina en la posición número 6 de la máquina de pasta. La horneé y la lijé suavemente. Luego, usando las tintas al alcohol, decoré la lámina y posteriormente sellé con un barniz en spray. Y ahora que ya hemos refrescado la memoria, vamos con las pruebas. Lo primero que hice fue dibujar la plantilla que quería usar usando un programa de gráficos vectoriales y otro de dibujo. Como máquina de corte estoy usando la Cricut Maker y lo primero será abrir el programa de Cricut para crear un nuevo material al que llamé arcilla polimérica cocida 6, por aquello de que había hecho la lámina en el grosor número 6 de la máquina de pasta. Como propiedades del corte elegí una profundidad de 350, la máxima, 9 pasadas y cuchilla de corte profundo. Y como tapete de corte escogí el de más adherencia. Iba a por todas, pronto empezarían a llegar los fracasos. Situé la lámina sobre el tapete. Encima puse una hoja de plástico para evitar que las tintas o los polvos de mica se movieran y bruñí como si no hubiera un mañana para que todo se pegara bien. Introduje el tapete y me puse a mirar fijamente durante 15 minutos como si no quisiera dejar escapar ningún detalle. Y ahí, justo en el momento en el que me disponía a levantar la lámina de arcilla y tintas, comenzaron los despropósitos. Lo primero fue que aquella lámina no había manera de despegarla del tapete. Se iba rompiendo cada vez que intentaba tirar de ella. Ni siquiera ayudándome de la cuchilla conseguí sacar la lámina entera. Primera conclusión, no se puede usar el tapete de máxima adherencia. Peor que mejor había conseguido sacar la lámina del tapete y ahora me disponía a separar las formas que aparentemente estaban bien cortadas. Y aquí fue donde me di cuenta de que la arcilla estaba demasiado quebradiza y donde llegué a la conclusión de que me había pasado con la pistola de aire. El corte no estaba perfecto, pero podía asumir que iba por buen camino en esa parte. En este punto te voy a dejar un easter egg. ¿Has visto lo quebradiza que está la lámina de arcilla? Pues la experimentación me hizo descubrir que podía recuperarla si la volvía a hornear de manera normal. Es decir, unos 35 minutos a 125 grados. Como por arte de magia, lo que era un trozo de arcilla cocida inservible volvió a la vida. Nunca te des por vencida ni tires nada a la basura. Estas son oportunidades de oro para hacer preciosos descubrimientos. Y con la alegría que me dio este nuevo descubrimiento, volví a la carga. Tomé otra de las láminas que había hecho y la volví a cortar. Como ves, estoy usando de nuevo el tapete morado, pero en este caso está funcionando como una adherencia media ya que es muy viejo. Ahora sí que se puede despegar bien la lámina. Conclusión 2. Usar el tapete verde de adherencia media. La arcilla ya no se quebraba, pero el corte no terminaba de quedar bien hecho. En este momento, al mirar la lámina de color morado, fue cuando me di cuenta de que había estado trabajando las tintas al alcohol sin saber muy bien qué hacía.
necesitaba también una solución para eso, así que aproveché que tenía que hacer láminas en blanco para darle vueltas al procedimiento. Los momentos en los que se hacen tareas repetitivas son fantásticos para dejar que la cabeza funcione y encuentre nuevos caminos. Así que entre hornada y hornada fue cuando pensé que debía hacer una máscara que pudiera pegar a la lámina de arcilla y así trabajar mejor. Como estaba usando la máquina de corte, la solución era fácil. Hice un corte de mis formas sobre un vinilo adhesivo y antes de retirarlo del todo, coloqué sobre él una hoja de plástico adhesivo y transparente que me permitía transportar la plantilla. El procedimiento que seguí para pintar con las tintas lo puedes ver en el vídeo anterior a este. Con la lámina pintada y barnizada me dispuse a quitar el vinilo. Y... ¡oh, qué bonito se veía! Me puse a cortarlo y ¿qué crees que pasó esta vez? Pues que no había tenido en cuenta la posición exacta para colocar la lámina de arcilla. Así que al empezar a cortar, vi que el corte estaba desplazado y dejaba partes en blanco. Cancelé rápidamente para intentar salvar la lámina. No quería tirar a la basura este trabajo, así que ante problemas desesperados, medidas desesperadas. Tomé un bastoncillo de algodón, lo mojé en el diluyente de las tintas al alcohol y fui desdibujando los bordes de las formas para así tener una imagen y que la máquina pudiera cortar bien. Como ves, para cada solución encontraba un nuevo problema y otra solución que mostraba una nueva complicación. Lo corté y el resultado pues no estaba mal. De hecho, creo que esos colores desvaídos, nada contrastados y muy suaves me gustaban mucho. El efecto era muy interesante, pero entraba en conflicto directo con la idea de poner la plantilla de vinilo para tener control sobre lo que pintaba. ¿Y cuál era la solución? Pues hacer la plantilla con un margen de seguridad. Repetí el procedimiento que había seguido anteriormente y corté la lámina. Parecía que había funcionado. Quizá el margen era muy grande y el procedimiento se podía ajustar un poco más, pero desde luego ese era el camino a seguir. Lo que no estaba funcionando era el corte. Por el anverso sí estaba bien cortado, pero por el reverso no. Y eso hacía que cada pieza tuviera una parte rasgada que la afeaba mucho y que me obligaba a usar el papel de lija. Lo maravilloso del proceso de investigación es que la aparición de este nuevo obstáculo hizo que mi cabeza conectara todas las piezas del puzzle para ver claramente cuál tenía que ser el procedimiento. Primero, la plantilla. Había estado trabajando todo el tiempo con las formas a recortar y esto hacía que no pudiera tomar medidas de manera precisa. ¿Qué pasaría si en vez de hacer la plantilla con formas positivas, lo hiciera jugando con el espacio negativo? Pues estaba casi segura de que ese pequeño detalle iba a suponer un cambio enorme en la calidad del proceso. Así que me puse manos a la obra y dibujé dos plantillas. Una para hacer el corte de la parte de vinilo y otra para cortar las formas una vez estuvieran pintadas con las tintas al alcohol. Esto implicaba que tanto la lámina de arcilla cocida como la plantilla que haría en vinilo tenían que ser del mismo tamaño. Puse el vinilo adhesivo sobre el tapete de corte de menos adherencia.
en el programa de la máquina de corte cargué la imagen. Elegí el material, en este caso vinilo adhesivo, y empecé a cortar. Para sacar la plantilla de vinilo sin que se deformara, usé un poco de forro adhesivo que corté al mismo tamaño que la plantilla. Lo pegué por la cara superior del vinilo y retiré todas las formas interiores. Es el momento de pegar la plantilla de vinilo sobre la lámina de arcilla cocida, bruñir bien y retirar el forro adhesivo. Ya está lista la lámina para volver a pintar con las tintas al alcohol. Una vez que la lámina estaba pintada, barnizada y bien seca, retiré el vinilo. Ya estaba lista la lámina para cortarla con la máquina. Sobre el paquete de adherencia media coloco la lámina de arcilla ajustándola a la esquina superior izquierda. Es el momento de volver al programa de la máquina de corte. Cargo la imagen que tengo nombrada como plantilla para corte, la redimensiono al tamaño de la lámina de arcilla y le doy al botón de hacer el corte. La plantilla la sitúo en la esquina superior izquierda y continúo. Lo que me queda por ajustar son las características del material, así que entro en Explora todos los materiales y busco el material arcilla polimérica cocida 6 para editarlo. Con las pruebas que hice, llegué a la conclusión de que para este grosor tenía que elegir una profundidad de corte de 300, la cuchilla de corte profundo y 9 pasadas. Y ahora seguro que tú te preguntas que cómo es posible que haya quitado profundidad al corte si antes yo estaba hablando de que no se había cortado del todo. Pues porque de repente caí en la cuenta de que había un desplegable en el que podía elegir la presión que se hacía sobre el material. Elegí la opción más y le di a cortar. Fíjate con qué facilidad salen ahora las piezas. El corte es perfecto. Llegado a este punto, solo me quedaba dar las capas de resina, agujerear y montar los pendientes.
Si eres de las personas a las que no les gusta la resina, puedes cubrir las piezas con una fina lámina de arcilla translúcida y cuando esté cocida lijar y pulir. Aquí te dejo una muestra de todo lo que hice. La verdad es que este proyecto que te he contado, tanto en este vídeo como en el anterior, me ha gustado mucho. En algunos momentos casi me rindo porque no veía el progreso, aunque finalmente conseguí optimizar la técnica. Espero que te haya gustado y sobre todo que te facilite tus trabajos con arcilla polimérica, tintas y máquinas de corte. Y con esto me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.